Existen dos leyes fundamentales en la electrónica a las cuales se les conoce como leyes de Kirchhoff. Estas leyes nos permiten conocer el valor de corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito. En este video les voy a hablar de la ley de voltajes de Kirchhoff, a la cual también se le conoce como segunda ley de Kirchhoff y se abrevia con LVK. Y próximamente les voy a hablar de la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe de ser cero. Es decir, más entendible, en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Y les había comentado que la suma de las caídas de tensión es igual al voltaje total de la fuente. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un circuito cerrado. Entonces tenemos estas resistencias conectadas en serie y en cada una de estas hay una caída de tensión. Entonces primero, antes que nada, vamos a obtener cada caída de tensión y después vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Para poder obtener la caída de tensión, podemos utilizar esta formulita que está aquí. Olvidémonos por un momento de este ejercicio y vámonos a ver esto para ver cómo vamos a hacer para obtener cada caída de tensión. En este circuito hay dos resistencias en serie, entonces para obtener la caída de tensión en V2, multiplicamos el valor de la resistencia donde queremos obtener la caída de tensión por el voltaje total entre la resistencia total, que es la suma de R1 más R2. Y de igual manera para V1, pues V1 es la caída de tensión en R1, pues multiplicamos R1 por el voltaje total entre la resistencia total. Y eso mismo vamos a hacer aquí. Para obtener V1, perdón, para obtener V1, que es la caída de tensión en R1, multiplicamos el valor de la resistencia, que es 4, por el voltaje total, que es 5, entre la resistencia total, que es 4 más 5 más 1. Entonces 20 entre 10 es 2 voltios. Y para V2 es el valor de la resistencia, que es 5, por el valor de la fuente, que es 5, entre la resistencia total, es 25 entre 10, es 2.5 voltios. Y para V3 el mismo caso, y es 0.5 voltios. Entonces nos dice aquí que la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Entonces, a lo que es lo mismo que la suma de voltajes alrededor de una trayectoria de circuito cerrado debe de ser 0. Quiere decir que la suma de voltajes nos debe dar 0. Conociendo que el voltaje total es igual a V1 más V2 más V3, entonces podemos aplicar ya sea esta o esta. 5 voltios menos la suma de estas tres caídas de tensión. Entonces 5 voltios menos, lo pongo en paréntesis porque esto se va a aplicar primero esta suma y después de aplicar esta suma se va a realizar la resta de 5 voltios menos el resultado de lo que hay en este paréntesis. 5 menos 5 es 0. De igual manera, se puede eliminar el paréntesis y se aplica de la siguiente manera. 5 voltios, que es el voltaje total, menos la primera caída de tensión, menos la segunda caída de tensión, menos la tercera caída de tensión, y eso nos da 0. Entonces, es cierto que nos da 0, vamos a ver. 5 menos 2 es 3, menos 2.5 es 0.5 y menos 0.5 es 0. Aquí estamos aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio con diodos y vamos a aplicar esta ley. Por eso primero decidí explicar la ley de voltajes de Kirchhoff y pronto voy a explicar la ley de corrientes. Y claro, vamos a hacer más ejercicios para que quede más claro este concepto. Nos vemos en el siguiente video.